Gracias por acompañarme hoy. Os invito a dejar un comentario con vuestra ciudad para ver hasta dónde ha llegado mi historia y a suscribiros para seguir descubriendo más relatos como este. Siempre he creído que las celebraciones familiares deberían ser momentos de pura alegría. La boda de mi nieta, Jimena, se suponía que sería uno de esos días perfectos, de esos que te calientan el alma cada vez que los recuerdas. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí cómo me veía realmente mi familia. ¿Os imagináis la sorpresa, el dolor, al ver vuestro nombre asociado a algo tan hiriente en un día tan especial? Seguid escuchando para descubrirlo. La mañana de la boda, dediqué un tiempo extra a arreglarme. A mis 65 años no soy presumida, pero quería estar lo mejor posible. Elegí un vestido azul pálido que a Roberto, mi difunto marido, siempre le había encantado. Arreglé con esmero mi cabello plateado e incluso me puse un toque del perfume que me había regalado en nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. «Estás preciosa, Carmen», le dije a mi reflejo, imaginando a Roberto pronunciando esas palabras. Casi podía oír su voz, sentir su presencia a mi lado. La ceremonia en la iglesia de San Marcos fue encantadora. Jimena estaba radiante caminando hacia el altar. Su rostro resplandecía de felicidad. Mi hijo Ricardo sonreía orgulloso mientras la acompañaba, e incluso mi nuera Palmira parecía genuinamente emocionada. Durante esos breves momentos, todo pareció perfecto. Fue en la recepción donde todo cambió. Llegué al gran salón del Hotel Palace, dirigiéndome a la mesa de registro donde los invitados recogían sus identificadores y asignaciones de mesa. La joven de la mesa sonrió mientras buscaba entre las tarjetas ordenadas alfabéticamente. «Aquí tiene, señora Esteve», dijo alegremente, entregándome mi identificador. Bajé la mirada, esperando ver Carmen Esteve, abuela de la novia. En lugar de eso, en elegante caligrafía estaban escritas las palabras «La anciana que lo pagará todo». Mi mano se quedó suspendida en el aire. Seguramente era un error. «¿Ocurre algo?», preguntó la joven, notando mi expresión. Forcé una sonrisa. «Parece que hay una confusión con mi identificador». Se inclinó para mirar. Sus ojos se abrieron de par en par. «Oh, lo siento muchísimo. Déjeme ver si hay otro». «Está bien», dije rápidamente sin querer armar una escena en la boda de Jimena. «Hablaré con mi familia al respecto». Me prendí la ofensiva etiqueta en el vestido y entré en el salón, con las mejillas ardiendo de humillación. ¿Había aprobado esto Jimena? ¿Ricardo? ¿Palmira? ¿Quién pensó que esto era apropiado y mucho menos divertido? Durante el cóctel intenté disfrutar, charlando con otros invitados que o no se fijaron en mi identificador o fueron demasiado educados para mencionarlo. Entonces, escuché una conversación que me heló la sangre. «¿Has visto el identificador de la abuela?», susurró alguien con una risita. Palmira dijo que pensaron que sería divertidísimo. Otra voz respondió: «Al parecer es su cajero automático particular». Me alejé rápidamente, con las manos temblando. Justo entonces, Ricardo me vio y me hizo señas para que me acercara a un grupo de invitados bien vestidos. «Mamá», llamó, su voz resonando por la sala. «Ven a conocer a los López». Papá solía jugar al golf con Guillermo. Me acerqué con reticencia. Guillermo López me resultaba vagamente familiar,
quizás uno de los socios de Roberto. «Mamá, estos son Guillermo y Marta López», dijo Ricardo, y luego añadió con una carcajada: «Mamá, nuestra cuenta bancaria andante». La sonrisa de Marta López vaciló al mirar mi identificador. Guillermo parecía incómodo. «Carmen Esteve», dije con firmeza, extendiendo la mano. «La viuda de Roberto». «Por supuesto», dijo Guillermo amablemente. «Roberto hablaba mucho de usted, estaba muy orgulloso». La conversación continuó, pero apenas la oí. Cuando los López se fueron, aparté a Ricardo. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando mi identificador. Ricardo se rió. «Oh, mamá, no seas tan sensible. Es solo una broma. Todo el mundo sabe que eres la que tiene el bolsillo bien lleno desde que papá te lo dejó todo». «Es humillante», dije en voz baja. «Oh, por favor», puso los ojos en blanco. «Anímate, es una fiesta». Antes de que pudiera responder, apareció Palmira, elegante con su vestido de madrina. «Ahí estás, Carmen». «¿Te ha estado presentando Ricardo? Queremos que todo el mundo sepa quién es la responsable de esta boda maravillosa». Guiñó un ojo y ambos se rieron. Me disculpé y me dirigí al aseo, necesitando un momento a solas. Mientras me secaba los ojos con un pañuelo de papel, la puerta se abrió y un caballero mayor con un traje bien cortado entró. Luego retrocedió, disculpándose. «Señora Esteve, Carmen», llamó tímidamente desde fuera. «Soy Martín Robles, el abogado de Roberto. ¿Podría hablar un momento con usted?». Me recompuse y salí. Martín había gestionado el testamento de Roberto y siempre había sido amable conmigo. «No he podido evitar fijarme», gesticuló vagamente hacia mi identificador. «Y algunos de los comentarios», suspiré. «Al parecer, es solo una broma». La expresión de Martín se ensombreció. «No tiene gracia». Y Roberto se habría enfurecido. Dudó, luego bajó la voz. «Hay algo que debería saber, algo que Roberto insistió en que no le dijera a menos que fuera necesario». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. «Esto es un codicilo al testamento de Roberto», lo añadió poco antes de fallecer. Lo abrí con dedos temblorosos y leí. El lenguaje legal era complejo, pero el significado era claro. Cualquier descendiente que me humillara públicamente sería desheredado de su parte de la fortuna de Roberto, una fortuna mucho mayor de lo que incluso yo había imaginado. Miré a Martín, atónita. «¿Por qué no me lo dijo?». «Esperaba que nunca fuera necesario», dijo Martín en voz baja. «Quería que te trataran bien porque te querían, no porque temieran perder su herencia». Miré hacia el salón donde mi familia celebraba, sin saber que su comportamiento acababa de costarles millones. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Martín. Doblé cuidadosamente el documento y se lo devolví. «Nada, todavía no. Necesito ver hasta dónde son capaces de llegar». Al regresar a la recepción, el identificador parecía más pesado contra mi pecho. Pero ahora, en lugar de vergüenza, sentía algo diferente removerse en mi interior. Una determinación de ver finalmente a mi familia tal como era. La mañana después de la boda de Jimena, me senté sola en la mesa de mi cocina, todavía en bata, mirando el ofensivo identificador que había colocado frente a mí. La elegante caligrafía se burlaba de mí. «La anciana que lo pagará todo». Tracé las letras con la yema del dedo, recordando cómo habría reaccionado Roberto si lo hubiera visto.
Su temperamento era raro, pero formidable cuando alguien faltaba al respeto a sus seres queridos. Han cambiado, susurré a la habitación vacía como si Roberto pudiera oírme. O quizás siempre fueron así, y simplemente no quisimos verlo. Me levanté y fui al salón, atraída por el gran retrato familiar sobre la chimenea. Fue tomado hace 5 años, en nuestro 40º aniversario. Roberto estaba sentado en el centro, aún robusto, a pesar de los primeros signos de la enfermedad que luego se lo llevaría. Yo estaba a su lado, con la mano en su hombro. Ricardo y Palmira nos flanqueaban, y Jimena y su hermano Mateo, entonces adolescentes, estaban delante. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo exactamente habían cambiado las cosas? La pregunta me atormentaba mientras preparaba mi café matutino. Quizás había sido gradual, tan sutil, que no había notado la erosión del respeto hasta que fue demasiado tarde. El primer recuerdo claro llegó apenas 6 meses después del funeral de Roberto. Ricardo y Palmira me habían invitado a cenar, algo poco común incluso entonces. Habían estado inusualmente atentos, preguntando por mi bienestar, rememorando a Roberto. Luego, con el postre, habían abordado el verdadero propósito de la velada. Mamá, había dicho Ricardo, rellenando mi copa de vino. Palmira y yo hemos estado pensando en remodelar nuestra cocina. Nada lujoso, solo actualizar los electrodomésticos, encimeras nuevas, ese tipo de cosas. Suena encantador, había respondido, ajena a lo que vendría. El caso es, continuó Palmira suavemente, que con la matrícula de la Universidad de los Chicos y todo lo demás, estamos un poco justos ahora mismo. Recordé la pausa, las miradas expectantes. ¿Me estáis pidiendo dinero? No pedir, había dicho Ricardo rápidamente. Es solo que papá te dejó bastante acomodada y pensamos que quizás querrías ayudar a la familia. Les extendí un cheque por 30.000 euros esa noche. Mirando hacia atrás, ese había sido el comienzo. Pequeñas peticiones se convirtieron en otras más grandes. Una remodelación de cocina se convirtió en una renovación completa de la casa. La ayuda para la matrícula se convirtió en coches de lujo para Jimena y Mateo cuando cumplieron 18 años. Vacaciones familiares a las que me invitaban a unirme y se esperaba que financiara. Abrí el armario del pasillo y saqué una caja de documentos financieros. Sentada en el suelo como una colegiala, comencé a clasificar extractos bancarios y cheques cobrados. La evidencia de mi apoyo financiero al estilo de vida de Ricardo y Palmira era abrumadora. En 3 años les había dado casi 250.000 euros. ¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación en la que sentís que vuestra generosidad es malinterpretada o incluso explotada por vuestros seres queridos? ¿Qué haríais en el lugar de Carmen? El teléfono sonó, interrumpiendo mi cuenta. Era Palmira. Carmen, ¿estás en casa? He estado llamando a tu móvil. Ni siquiera me había dado cuenta de que mi móvil seguía en mi bolso de noche. Sí, estoy en casa. ¿Está todo bien? Todo bien. Ricardo y yo solo queríamos agradecerte por todo lo de ayer. ¿No fue preciosa la boda? Sí, fue encantadora, dije. Jimena y Marcos están muy agradecidos por tu generosidad. No podrían haber tenido una boda tan maravillosa sin ti. Cerré los ojos, recordando el cheque de 45.000 euros
que había extendido para el lugar y el catering. Estaba feliz de ayudar. En realidad, en parte por eso llamo, continuó Palmira, su voz adquiriendo esa cualidad melosa que había llegado a reconocer. Los padres de Marcos debían pagar la luna de miel, pero el negocio de su padre ha estado pasando apuros y han tenido que echarse atrás. Jimena está desolada. Podía oír lo que venía después. Nos preguntábamos si podrías ayudar. Tienen el corazón puesto en 2 semanas en Bali. Ricardo y yo contribuiríamos, por supuesto, con todo lo que gastamos en la boda, todo lo que ellos gastaron. Yo había cubierto casi todo. Lo pensaré, dije, sorprendiéndonos a ambas con mi respuesta evasiva. Hubo una pausa. Oh, bueno, necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas. Entiendo, te lo haré saber mañana. Después de colgar, volví a mi arqueología financiera. Roberto siempre me había advertido sobre la relación de Ricardo con el dinero. Lo ve como la solución a todo, me había dicho una vez, pero el dinero sin valores solo crea más problemas. No lo había entendido entonces, o quizás no había querido entenderlo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Por la mirilla vi a Mateo, mi nieto, moviéndose nerviosamente en el porche. Rápidamente recogí los papeles financieros esparcidos y los guardé de nuevo en el armario antes de abrir la puerta. «Abuela», dijo, acercándose para abrazarme. A los 21, era alto como su abuelo, con los mismos ojos amables. «¿Estás bien? Te he estado enviando mensajes». «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada después de ayer. Entra». Me siguió a la cocina, donde puse la tetera para un té fresco. Mateo siempre había sido diferente al resto de ellos, más reflexivo, menos obsesionado con las apariencias y el estatus. «Quería disculparme por lo de ayer», dijo, sentándose a la mesa. «El identificador, la forma en que todos hablaban, no estuvo bien». Sentí un nudo en la garganta. «¿Te diste cuenta?» «Claro que me di cuenta, y mucha gente también». Bajó la mirada, avergonzado. «Debería haber dicho algo». Le di una palmada en la mano. «No es tu responsabilidad corregir a tus padres, pero es mi responsabilidad defender lo que es justo». Me miró directamente. «Papá y mamá han cambiado desde que murió el abuelo, o quizás simplemente no lo vi antes. Solo hablan de dinero, de tu dinero específicamente». «¿Qué quieres decir?» Mateo dudó. «La semana pasada los oí discutiendo sobre tu casa. Papá dijo algo sobre que es demasiado grande para una persona y cómo podrían ayudarte a mudarte a algo más pequeño». La tetera silbó, dándome un momento para absorber esta información. Mientras vertía el agua caliente sobre las bolsitas de té, pensé en Martín Robles y el codicilo al testamento de Roberto. Pensé en el identificador, las constantes peticiones de dinero y ahora este aparente plan para mudarme de mi casa. «Abuela», la voz de Mateo me devolvió al presente. «¿Estás segura de que estás bien?» Puse la tetera sobre la mesa y me senté frente a él. «Estoy mejor que bien, Mateo. Creo que finalmente estoy viendo las cosas con claridad por primera vez en años». «¿Qué quieres decir?» Sonreí, tomando una decisión. «Solo que es hora de algunos cambios por aquí». Mientras tomábamos nuestro té, me encontré estudiando el rostro de mi nieto, preguntándome si realmente era diferente a sus padres o si las semillas del derecho adquirido estaban simplemente inactivas, esperando las condiciones adecuadas para brotar.
Por primera vez desde que Roberto murió, sentí una fría claridad reemplazar mi dolor y soledad. No tomaría decisiones precipitadas, pero estaría observando y esperando a ver quién en mi familia realmente merecía el legado que Roberto había dejado. 3 días después de la boda, Ricardo y Palmira organizaron un almuerzo post-boda en su club de campo. Deliberé si asistir, pero la curiosidad pudo más. Quería ver si el incidente del identificador había sido una anomalía o parte de un patrón. Llegué al club de campo Los Robles, vestida con un sencillo pero elegante traje pantalón color crema que Roberto siempre había dicho que me hacía parecer regia. Al entrar en el comedor privado, vi a varios invitados de la boda, incluyendo a Jimena y su nuevo esposo, Marcos, a Mateo, y a varios parientes y amigos. «Mamá, por aquí», llamó Ricardo, haciéndome señas hacia la mesa principal. Palmira, resplandeciente con un vestido de diseñador que probablemente costó más que el salario mensual de la mayoría de la gente, me dio un beso al aire. «Carmen, qué guapa estás», dijo, su tono sugiriendo una leve sorpresa. «Te guardamos un sitio aquí mismo». Me acomodé en la silla, notando que me habían colocado junto a los padres de Marcos, a quienes apenas conocía en lugar de cerca de mis nietos. El almuerzo transcurrió de manera bastante agradable hasta que Palmira tintineó su copa para llamar la atención. «Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudar a que la boda de Jimena y Marcos fuera tan especial», comenzó. «Y por supuesto, un agradecimiento especial a la abuela Carmen, que ha sido increíblemente generosa». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «De hecho», continuó Palmira, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos, «tenemos un anuncio emocionante. La abuela financiará la luna de miel soñada de Jimena y Marcos a Bali». Hubo un aplauso disperso. Me quedé helada, mi taza de café a medio camino de mis labios. No había hecho tal compromiso. «Mamá», instó Ricardo cuando no reconocí inmediatamente el anuncio. Dejé mi taza con cuidado. «Es la primera noticia que tengo», dije, manteniendo la voz firme. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Jimena parecía confundida, luego avergonzada. Marcos miraba su plato. «Bueno, lo discutimos ayer», dijo Palmira con una risa frágil. «¿Recuerdas? Dijiste que lo pensarías». «Sí, dije eso. Y todavía lo estoy pensando». Ricardo se inclinó, hablando en un susurro claramente destinado a ser escuchado. «Mamá, no montes una escena. Ya les hemos dicho que pueden reservar el viaje». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un hilo que se había tensado demasiado durante demasiado tiempo. No recuerdo haber accedido a pagar una luna de miel a Bali. Dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. De hecho, creo que los padres de Marcos originalmente planeaban cubrir este gasto. El padre de Marcos se removió incómodo. «Hubo algunos contratiempos en el negocio», murmuró. «Entiendo», dije amablemente. «Estas cosas pasan, pero creo que es inapropiado ofrecer públicamente el dinero de otra persona sin su consentimiento, ¿no creéis?». La mesa se quedó en silencio. El rostro de Palmira se sonrojó. «Quizás Jimena y Marcos podrían considerar una luna de miel más modesta», sugerí, «una dentro de sus posibilidades». «¿Sus posibilidades?», siseó Palmira. «¿Y qué hay de las tuyas? Todo el mundo sabe que Roberto te dejó más que acomodada». Algo en su tono, el derecho, el resentimiento, aclaró mi decisión. «Mi situación financiera no está sujeta a discusión pública», dije con firmeza, «y tampoco mis decisiones de gasto».
Ricardo me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. Mamá, para ya. Nos estás avergonzando. Aparté mi brazo. No, Ricardo. Os habéis avergonzado vosotros mismos. Me levanté, alisándome la chaqueta. Jimena, Marcos, os deseo toda la felicidad. Estaré encantada de contribuir a una luna de miel razonable, pero lo discutiré con vosotros en privado. Cuando me giré para irme, Mateo también se levantó. Te acompaño, abuela. En el vestíbulo, lejos de miradas indiscretas, finalmente dejé que mi compostura se desvaneciera. Mis manos temblaban mientras buscaba torpemente las llaves de mi coche. ¿Estás bien para conducir?, preguntó Mateo amablemente. Asentí, respirando hondo. Estoy bien, solo un poco alterada. Deberías estar orgullosa de ti misma. Eso requirió valor. Miré a mi nieto. Realmente lo miré. En ese momento me recordó tanto a Roberto que me dolió el corazón. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche?, pregunté impulsivamente. Mateo sonrió. Me gustaría mucho. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en mi cocina compartiendo una sencilla cena de pollo asado, me encontré confiándole a Mateo el comportamiento de sus padres durante los últimos 3 años, las constantes demandas financieras, la gradual erosión del respeto. No me sorprende, dijo con tristeza. Lo he estado viendo pasar. Después de que muriera el abuelo, fue como si te vieran como, no sé. ¿Un cajero automático?, suplí. Él asintió. Y está empeorando. La semana pasada los oí hablar de nuevo sobre tu casa. ¿Qué dijeron? Mateo dudó. Estaban discutiendo cómo convencerte de que te mudaras a Los Girasoles, la residencia de ancianos. Quedé atónita. Mi casa era mi santuario, lleno de recuerdos de la vida que Roberto y yo habíamos construido juntos. Papá dijo que sería mejor para todos si te mudabas a algo más pequeño. Mencionó algo sobre que el mercado inmobiliario estaba en auge y cómo podrían ayudarte a maximizar tu inversión. Me sentí enferma. No solo querían mi dinero, también querían mi casa. Mateo, hay algo que necesito decirte, dije, decidiendo confiarle la verdad sobre el codicilo de Roberto. Pero antes de que pudiera continuar, sonó el timbre. Por la ventana vi el coche de Ricardo en la entrada. Es tu padre, dije. La expresión de Mateo se endureció. No tienes que abrir, pero ya estaba harta de esconderme. No, creo que es hora de que aclaremos las cosas. Abrí la puerta y encontré a Ricardo allí, con el rostro sonrojado de ira. ¿Qué demonios fue esa actuación en el almuerzo?, exigió empujándome para entrar al pasillo. Luego vio a Mateo. ¿Qué haces aquí? ¿Cenar con la abuela?, respondió Mateo con calma. Algo que el resto de vosotros podríais intentar alguna vez sin pedir dinero. El rostro de Ricardo se ensombreció. Mantente al margen de esto, Mateo. Esto es entre tu madre y yo. No, dije con firmeza. Si vamos a tener esta conversación, Mateo se queda. Estoy cansada de las manipulaciones privadas, Ricardo. Pongamos todo sobre la mesa. Y en ese momento, mirando el rostro enfadado de mi hijo y la postura protectora de mi nieto, supe que habíamos llegado al punto de ruptura. No habría vuelta atrás. Ya he tenido suficiente de tu actitud, mamá, dijo Ricardo, paseándose por mi salón como un animal enjaulado. Primero, la escena en el almuerzo, y ahora descubro que has estado envenenando la mente de Mateo contra nosotros. Me senté tranquilamente en el viejo sillón de Roberto,
con las manos cruzadas en el regazo. Mateo estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados, observando a su padre con una mezcla de decepción y resolución. Nadie está envenenando la mente de nadie, respondí ecuánimemente. Simplemente estamos reconociendo lo que ha estado sucediendo en esta familia desde que murió tu padre. ¿Y qué es exactamente eso?, exigió Ricardo. Tú y Palmira habéis estado tratando a la abuela como un banco, no como una persona, dijo Mateo antes de que yo pudiera responder. El identificador en la boda, ofrecerla para pagar la luna de miel de Jimena sin preguntar primero, hablar de vender su casa a sus espaldas. ¿Nos has estado espiando? El rostro de Ricardo se sonrojó aún más. He estado prestando atención, replicó Mateo, algo que podrías intentar alguna vez. Ricardo se volvió hacia mí, su expresión cambiando al tono conciliador que siempre usaba cuando quería algo. Mamá, estás malinterpretando todo. Solo intentamos ayudarte a administrar tus finanzas sabiamente. No te estás haciendo más joven. Y tengo 65 años, Ricardo, no 95, interrumpí. Mi mente está perfectamente lúcida y soy más que capaz de administrar mis propios asuntos. Pero papá te dejó tanto... Basta. Levanté la mano. Roberto me dejó exactamente lo que pretendía dejarme. Su patrimonio no es una hucha familiar. La falsa sonrisa de Ricardo desapareció. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos vas a cortar el grifo porque Palmira hizo una broma estúpida con un identificador? Estoy diciendo que, de ahora en adelante, tomaré mis propias decisiones sobre mi dinero y mi casa. Si Jimena y Marcos quieren una luna de miel en Bali, pueden ahorrar para ella como la mayoría de las parejas jóvenes. Si tú y Palmira queréis una casa más grande, podéis trabajar para conseguirla. Ricardo me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Luego se volvió hacia Mateo. Quiero hablar con mi madre a solas. Me quedo, dijo Mateo con firmeza. Esto es un asunto de familia. Exacto, replicó Mateo. Y yo soy familia. Algo cambió en la expresión de Ricardo, un cálculo, una reevaluación. Siempre había podido manipularme cuando estábamos solos, jugando con mis emociones, mi dolor por Roberto, mi deseo de mantener la paz. Pero con Mateo presente, esas tácticas no funcionarían. Bien, espetó, dirigiéndose a la puerta. Pero esto no ha terminado, mamá. Ni de lejos. Después de que se fue, Mateo dejó escapar un largo suspiro. Lo siento, abuela. ¿Por qué, cariño? No has hecho nada malo. Por no haber dado la cara antes. Por dejar que te trataran así. Me levanté y lo abracé con fuerza. Estás dando la cara ahora. Eso es lo que importa. Después de que Mateo se fue, me senté en la quietud de mi hogar, pensando en Roberto, en el codicilo de su testamento, en la familia que habíamos criado juntos. ¿Nos habíamos equivocado en algo con Ricardo? ¿O siempre había tenido esa vena de creerse con derechos que no habíamos sabido ver? Y más importante, ¿qué ibas a hacer ahora? La respuesta llegó lentamente, tomando forma en mi mente como una fotografía revelándose. En lugar de confrontar a Ricardo y Palmira directamente con el codicilo, lo que solo los haría cambiar su comportamiento por miedo en lugar de por respeto, simplemente les dejaría seguir mostrando sus verdaderos colores. Mientras tanto, recuperaría silenciosamente mi vida y mi independencia. A la mañana siguiente llamé a Martín Robles. Carmen,
respondió cálidamente. Esperaba tener noticias tuyas después de la boda. Sí, en parte por eso llamo. Le expliqué lo que había sucedido en el almuerzo y la visita de Ricardo después. Necesito entender exactamente qué dejó Roberto en su testamento, Martín. No solo el codicilo, sino todo. Hubo una pausa. Quizás esto sería mejor discutirlo en persona. ¿Podrías venir a mi despacho esta tarde? 3 horas después, estaba sentada frente a Martín en su bien equipada oficina mientras él me explicaba el alcance total del patrimonio de Roberto. Las cifras me dejaron sin aliento. Roberto construyó varias empresas a lo largo de su vida, explicó Martín, y las vendió en los momentos justos. Sus inversiones fueron extremadamente conservadoras, lo que significa que resistieron maravillosamente las recesiones económicas. Sabía que estábamos cómodos, dije débilmente, pero esto... Roberto era un hombre reservado en lo referente al dinero. No creía en ostentar riqueza. Martín sonrió. Siempre decía que te casaste con él cuando no tenía nada más que potencial y un Chevy destartalado. Así que nunca quiso que te convirtieras en una de esas mujeres a las que solo les importan las marcas de diseñador y los clubes de campo. Reí suavemente al oír la voz de Roberto en esas palabras. Eso suena a él. En cuanto al codicilo, continuó Martín, es sencillo pero poderoso. Cualquier descendiente que te humille públicamente pierde toda su herencia. El incidente del identificador en la boda ciertamente calificaría. Y el almuerzo también, muy probablemente. Pero Carmen, no tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. El codicilo permanece en vigor durante toda tu vida. Asentí pensando. Y si quisiera hacer algunos cambios propios en mi testamento, en cómo se administran mis activos, Martín se inclinó hacia adelante. ¿Qué tenías en mente? Cuando salí del despacho de Martín, tenía un plan. Sin confrontaciones dramáticas, sin ultimátums, solo una recuperación silenciosa de mi vida y mi poder. Primero, llamé a mi vieja amiga Elena, a quien no había visto mucho desde la muerte de Roberto. Quedamos para almorzar al día siguiente. Luego pasé por el centro cívico y recogí un folleto de sus clases para adultos. Roberto siempre me había animado a seguir mi interés por la pintura. Quizás era el momento. En casa me senté frente al ordenador y comencé a investigar préstamos para pequeñas empresas. Mateo había mencionado que quería abrir una librería después de la universidad, pero le preocupaban los costes iniciales. Una inversión genuina en el futuro de mi nieto parecía un uso perfecto de algunos de mis recursos. Cuando sonó mi teléfono y vi que era Palmira, lo dejé pasar al buzón de voz. La antigua Carmen habría respondido inmediatamente, ansiosa por saber qué emergencia o demanda podría estar llegando. Pero esa Carmen se estaba desvaneciendo, reemplazada por una mujer que finalmente reconocía su propio valor. El mensaje de voz, cuando lo escuché más tarde, era exactamente lo que esperaba. Carmen, soy Palmira. Ricardo me contó vuestra conversación de anoche. Creo que ha habido un malentendido. Siempre hemos tenido en mente tus mejores intereses. Ricardo y yo estábamos pensando que deberíamos cenar este fin de semana para aclarar las cosas. ¿Ah? Y Jimena mencionó que habías reconsiderado lo de la luna de miel. Realmente necesitan reservar pronto para conseguir las mejores tarifas. Llámame. Borré el mensaje sin devolver la llamada. En lugar de eso, abrí mi talonario y extendí un cheque modesto como regalo de bodas
para Jimena y Marcos, suficiente para una bonita luna de miel, pero quizás en Cantabria, no en Bali. Lo adjunté en una tarjeta con una cálida nota deseándoles felicidad. Luego sellé el sobre. Mi estrategia silenciosa había comenzado. Sin confrontaciones, sin drama, solo límites silenciosos y firmes. Roberto lo habría aprobado. Pasaron 6 meses en un torbellino de cambios silenciosos pero significativos. Me matriculé en clases de pintura en el centro cívico, volví a conectar con viejas amigas y pasé más tiempo con Mateo, que me visitaba regularmente. Le proporcioné capital inicial para su plan de negocio de la librería, que iba viento en popa. Mientras tanto, la actitud de Ricardo y Palmira hacia mí oscilaba entre una fría distancia e intentos desesperados por restablecer su acceso a mis finanzas. Cuando el trato silencioso no daba resultados, aparecían de repente con sonrisas forzadas y excusas transparentes para visitarme. Cada vez, finalmente dirigían la conversación hacia el dinero, una renovación que estaban planeando, el deseo de Jimena de comprar una casa con Marcos, sus propias preocupaciones de jubilación. Cada vez declinaba cortésmente participar. Mis finanzas no están en discusión, se convirtió en mi mantra, pronunciado con una sonrisa que se volvía más segura con cada repetición. No se tomaron bien el rechazo. Los mensajes de Palmira se volvieron cada vez más hostiles, las llamadas de Ricardo más exigentes. Pero yo había encontrado una nueva fuerza en mi silencio, en los límites que finalmente estaba imponiendo. Hoy era mi cumpleaños, el 66º. Y a pesar de mis protestas, Mateo había insistido en organizar una pequeña reunión familiar en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es esta casa, había dicho con una sombría determinación que me recordaba tanto a Roberto. Pasé la mañana en mi jardín, podando rosas y encontrando paz en la sencilla tarea. El jardín había sido otra víctima de los últimos 3 años. Lo había descuidado mientras atendía las demandas de Ricardo y Palmira. Ahora estaba volviendo a la vida al igual que yo. A media tarde, mi casa estaba lista para los invitados. Mateo llegó temprano para ayudar con los preparativos finales. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, colocando queso y galletas en una bandeja. Tan lista como lo estaré jamás, respondí, alisándome mi nuevo vestido, un rojo audaz que nunca habría elegido antes. Además, es solo una cena. Pero ambos sabíamos que era más que eso. Era la primera vez en meses que toda la familia estaría junta bajo mi techo, Ricardo y Palmira, Jimena y Marcos, e incluso algunos de los viejos amigos de Roberto, incluido Martín Robles. El timbre sonó precisamente a las 5. Ricardo y Palmira estaban en el porche, sus sonrisas tan artificiales que casi podía oír el plástico estirándose. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Ricardo, entregándome un ramo de flores compradas en la tienda. «Carmen, te ves diferente», añadió Palmira, sus ojos examinando mi nuevo vestido, mi pelo arreglado, el sutil maquillaje que me había aplicado con técnicas aprendidas en una clase del centro cívico. «Gracias», dije simplemente, retrocediendo para dejarlos entrar. Jimena y Marcos llegaron momentos después, seguidos por Martín y otra pareja que habían sido amigos íntimos de Roberto y míos. Me moví entre los saludos y las pequeñas charlas
con una compostura que me habría resultado imposible 6 meses atrás. Mientras nos instalábamos en el comedor, no pude evitar notar la mirada de Ricardo moviéndose por la casa, evaluando, calculando. Los ojos de Palmira volvían constantemente al nuevo cuadro colgado en la pared, un paisaje que yo misma había creado. ¿Has redecorado, Carmen?, preguntó, su tono sugiriendo que los cambios le resultaban perturbadores. Solo algunas actualizaciones, respondí. He estado tomando clases de pintura. ¿Clases de pintura?, repitió Ricardo como si hubiera dicho que estaba aprendiendo a pilotar naves espaciales. La abuela tiene mucho talento, dijo Mateo con orgullo. Ya ha vendido 2 obras en la Feria de Arte del Centro. ¿Vendido? Palmira parecía genuinamente confundida. ¿Pero por qué necesitarías vender cuadros? Sonreí. No se trata de necesidad, Palmira, se trata de alegría. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, roto por Marcos preguntando sobre la librería que Mateo planeaba abrir. Va muy bien, dijo Mateo. Gracias a la abuela tengo el plan de negocio finalizado y estoy buscando locales. La cabeza de Ricardo se irguió de golpe. ¿Gracias a la abuela? ¿Qué significa eso? Mateo miró fijamente a su padre. La abuela está invirtiendo en mi librería. ¿Invirtiendo? La voz de Ricardo se elevó. ¿Con qué dinero? Mi dinero, dije en voz baja. Pero, comenzó Ricardo, luego se contuvo, mirando a los otros invitados. Quizás deberíamos discutir esto en privado, mamá. No hay nada que discutir, respondí. Estoy tomando mis propias decisiones financieras ahora. El rostro de Ricardo se ensombreció. Parecía que quería decir más, pero Jimena interrumpió con una historia sobre su luna de miel en la Costa Brava, el destino que habían elegido después de recibir mi modesto regalo. La conversación cambió, la tensión se disipó temporalmente. Después de la cena, mientras pasábamos al salón para tomar café y postre, Palmira me acorraló en la cocina. Carmen, ¿qué te pasa?, exigió en un susurro áspero. Primero, te negaste a ayudar con la luna de miel. Luego, no sabemos nada de ti durante meses, y ahora estás tirando el dinero en el sueño imposible de Mateo. No es un sueño imposible, respondí con calma. Es un plan de negocio sólido. No seas ingenua. Las librerías ya no son rentables. Te está utilizando. No, Palmira. Estoy apoyando la ambición de mi nieto. Hay una diferencia. Sus ojos se entrecerraron. Ricardo y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de que consideres mudarte a un lugar más manejable. Los Girasoles tiene apartamentos encantadores y el dinero de vender esta casa podría ayudarnos a todos. Ahí estaba. El plan que Mateo había oído ahora salía a la luz. Esta casa no está en venta, dije con firmeza, y mis arreglos de vivienda no están sujetos a discusión familiar. Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció en el umbral. ¿Todo bien por aquí? Simplemente maravilloso, dije, recogiendo el pastel que había horneado esa mañana. ¿Tomamos el postre? En el salón, Ricardo se aclaró la garganta mientras yo empezaba a cortar el pastel. Antes de continuar, mamá, hay algo que Palmira y yo queremos discutir con todos. Mi mano se detuvo sobre el cuchillo del pastel. Esto no era parte de la velada que había planeado. Hemos estado preocupados por las decisiones de mamá últimamente, anunció Ricardo a la sala. Está tomando decisiones financieras imprudentes, aislándose y rechazando la orientación familiar. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Creemos
que es hora de considerar un acuerdo de poder notarial, continuó, para su propia protección. Martín Robles dejó su taza de café con deliberada parsimonia. Ese es un paso serio, Ricardo. ¿Tienes pruebas de capacidad disminuida? Está regalando dinero para financiar una librería en la era digital, respondió Ricardo como si eso lo explicara todo. Y se niega a considerar opciones sensatas de reducción de tamaño. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Este momento había sido inevitable desde el día en que empecé a decir no. Tu madre me parece perfectamente competente, observó Martín. Tomar decisiones con las que no estás de acuerdo no es prueba de incapacidad. ¿No lo entiendes?, insistió Ricardo, alzando la voz. Siempre confío en papá y luego en mí para la orientación financiera. Ahora, de repente, está tomando estas decisiones irracionales. Basta. Dejé el cuchillo del pastel. No soy irracional, ni incapacitada, ni necesito tu orientación, Ricardo. Mamá, sé razonable. He sido razonable durante 3 años, interrumpí. He pagado renovaciones, vacaciones, coches y una boda. Os he permitido tratarme como una libreta de cheques andante en lugar de vuestra madre. Pero eso se acaba ahora. El rostro de Ricardo se puso rojo oscuro. ¿Es esto lo que quieres?, exigió, gesticulando alrededor de la mesa. ¿Humillarnos delante de todos, hacernos parecer los malos? No, Ricardo, dije en voz baja. Eso lo habéis conseguido vosotros solitos. ¡Vieja egoísta!, siseó, levantándose tan bruscamente que su silla casi se volcó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ricardo. Palmira tiró de su brazo, de repente consciente de cómo se veía esto ante los demás. Pero Ricardo estaba más allá de preocuparse. ¿Crees que puedes simplemente cortarnos el grifo? Papá se avergonzaría de ti. Fue en ese preciso momento que Martín Robles se aclaró la garganta y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. En realidad, Ricardo, dijo, tu padre anticipó esta situación exacta. El silencio que siguió a las palabras de Martín fue absoluto. Ricardo se quedó helado, con la boca ligeramente abierta mientras Martín metía la mano en su chaqueta y sacaba un sobre familiar. Roberto añadió un codicilo a su testamento poco antes de fallecer, explicó Martín a la atónita sala. Le preocupaba cómo podrían tratar a Carmen después de su muerte. ¿Qué tipo de codicilo?, exigió Palmira, recuperando la voz primero. Martín me miró, pidiendo permiso en silencio. Asentí. El codicilo establece que cualquier descendiente que humille públicamente a Carmen pierde toda su herencia, dijo Martín con voz firme. Esto incluye tratarla con falta de respeto, intentar controlar sus finanzas en contra de sus deseos o tratar de obligarla a abandonar su hogar. Eso es ridículo, farfulló Ricardo. Papá nunca... Lo hizo, interrumpió Martín. Y como albacea de su patrimonio, he estado documentando los incidentes durante los últimos meses. Se volvió hacia mí. Carmen, tengo que preguntar, ¿quieres hacer cumplir el codicilo? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a Ricardo y Palmira, sus rostros ahora pálidos de conmoción y horror incipiente. Miré a Jimena, que parecía confundida y avergonzada. Luego miré a Mateo, cuya expresión no mostraba más que un apoyo silencioso. Sí, dije finalmente. Sí, quiero.
Ricardo se desplomó de nuevo en su silla. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, respondí. El identificador en la boda, el anuncio de la luna de miel en el almuerzo, las constantes demandas de dinero y ahora este intento de declararme incompetente. Todo se acaba hoy. Pero nuestra herencia, susurró Palmira, queda anulada, confirmó Martín. ¿Toda? Preguntó Jimena con voz queda. Martín asintió. Me temo que sí. El codicilo es bastante claro. Esto no es justo, gritó de repente Ricardo, golpeando la mesa con el puño. Nos engañó. Nos dejó creer que el dinero estaba ahí esperando a ser usado. No, Ricardo, dije en voz baja. Nunca os prometí nada. Vosotros asumisteis, tomasteis, exigisteis, pero nunca preguntasteis qué necesitaba o quería yo. ¿Y Jimena y Marcos? Preguntó Palmira desesperadamente. Ellos no han hecho nada malo. Martín consultó sus notas. Jimena estuvo presente en varios incidentes, pero no participó activamente en la humillación. Sin embargo, tampoco alzó la voz para defender a Carmen. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuela. Debería haber dicho algo en la boda sobre el identificador. Crucé la mesa y tomé su mano. Todos cometemos errores, cariño. La cuestión es qué aprendemos de ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Marcos, rodeando a Jimena con el brazo. Ahora, dijo Martín, según los términos del codicilo, la parte del patrimonio de Roberto correspondiente a Ricardo y Palmira se redistribuye. ¿A quién?, exigió Ricardo. La mitad va directamente a Carmen, explicó Martín. La otra mitad se divide entre los descendientes que le han mostrado el debido respeto y cuidado. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, que parecía genuinamente sorprendido. No lo sabía, dijo rápidamente. Te lo juro, abuela, no tenía ni idea de nada de esto. Lo sé, cariño, le aseguré. Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en que te has convertido. Ricardo se levantó de nuevo, con el rostro desencajado por la ira. Esto es una trampa, una conspiración. Lo impugnaré en los tribunales. Eres libre de intentarlo, dijo Martín con calma. Pero el codicilo es legalmente vinculante y tenemos amplias pruebas de que se cumplen las condiciones. Carmen, comenzó Palmira, su voz repentinamente melosa. Seguramente podemos arreglar esto como familia. Nunca quisimos... Ahórratelo, Palmira, interrumpí. Es demasiado tarde para eso. Entonces, ¿eso es todo?, exigió Ricardo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos cortas el grifo? No, Ricardo, dije, levantándome para enfrentarme directamente a mi hijo. Después de todo lo que yo he hecho por vosotros, finalmente me estoy defendiendo. Hay una diferencia. La reunión terminó poco después. Jimena y Marcos se fueron con disculpas torpes y promesas de llamar pronto. Ricardo y Palmira salieron furiosos sin decir otra palabra. Martín y los otros invitados hicieron salidas discretas, dejándonos solo a Mateo y a mí en la repentina quietud de mi hogar. ¿Estás bien?, preguntó, ayudándome a recoger los platos de postre apenas tocados. Estoy mejor que bien, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. Me siento libre. Un año después, estaba en la puerta de Capítulo 1, la librería que Mateo finalmente había abierto en una encantadora casa victoriana reconvertida en el centro. La luz del sol matutina entraba a raudales por los altos ventanales
iluminando estanterías de libros cuidadosamente seleccionados y cómodos rincones de lectura. Un mostrador de café atendido por la novia de Mateo, Emma, servía granos tostados localmente y pasteles caseros. En la sección infantil, un mural que yo había pintado cubría una pared, una caprichosa escena de bosque con animales ocultos y casas de hadas para que los jóvenes lectores las descubrieran. 2 veces por semana dirigía la hora del cuento para los niños del barrio, algo que nunca me había imaginado haciendo antes. El pequeño apartamento de arriba también había sido renovado, no para mí. Todavía amaba mi hogar con sus recuerdos de Roberto, sino para un joven escritor en un programa de residencia que Mateo había establecido con parte de su herencia. La campanilla sobre la puerta tintineó y entró Jimena, empujando un cochecito con su hija de 3 meses, Roberta, llamada así por su abuelo. ¡Abuela!, llamó Jimena al verme. No sabía que estarías aquí hoy, solo dejando unos marcapáginas nuevos que pinté, dije, inclinándome para admirar a la bebé Roberta. Hola, pequeña. Durante el último año, Jimena y yo habíamos reconstruido lentamente nuestra relación. Después del shock inicial de la revelación de la herencia, ella había hecho esfuerzos genuinos por conectar conmigo independientemente de sus padres. Marcos había demostrado ser una influencia estabilizadora, animándola a formar sus propias opiniones en lugar de hacerse eco de las de su madre. Ricardo y Palmira eran otra historia. Después de varios intentos fallidos de impugnar el codicilo, se habían mudado a Florida, donde Ricardo había aceptado un trabajo con un antiguo socio comercial. Nuestra comunicación se limitaba a escuetas tarjetas de Navidad y actualizaciones ocasionales a través de Jimena. ¿Has sabido de tus padres últimamente?, pregunté mientras Jimena se sentaba en una pequeña mesa con la bebé. Mamá llamó la semana pasada, dijo con un suspiro. La misma conversación de siempre, quejas sobre el trabajo de papá, la casa con la que tuvieron que conformarse, lo injusto que es todo. Lo siento. No lo sientas, dijo Jimena con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones, yo he tomado las mías. Emma trajo café y bollos frescos, arrullando a la bebé antes de regresar al mostrador. Mateo salió de la trastienda con una pila de novedades, su rostro iluminándose al vernos. Momento perfecto, dijo, uniéndose a nosotros en la mesa. Quería consultaros algo a ambas. Explicó su idea de expandir los programas comunitarios de la tienda, incluyendo tutorías de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Significaría reinvertir algunas de las ganancias, añadió, pero creo que vale la pena. Creo que es maravilloso, dije, sintiendo una oleada de orgullo. Mientras discutían los detalles, contemplé la librería bañada por el sol, este hermoso espacio que representaba no solo el sueño de Mateo, sino un nuevo capítulo para todos nosotros. En el año transcurrido desde la revelación, había descubierto partes de mí misma que habían estado inactivas durante demasiado tiempo. Había hecho nuevos amigos, desarrollado mi pintura, incluso comenzado a viajar. Sencillos viajes de fin de semana al principio, luego 2 semanas en Italia con un grupo de jubilados donde había conocido a Claudio, un viudo de Boston con ojos amables y un ingenio seco que me llamaba todos los domingos. Roberto lo habría aprobado, pensé, no solo la librería o mi recién descubierta independencia,
sino los límites que finalmente había establecido. Él había intentado protegerme con su codicilo, pero al final yo había aprendido a protegerme a mí misma. La bebé de Jimena soltó un gorgoteo feliz, devolviéndome al presente. Esta era mi familia ahora, no perfecta, no completa, pero real. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido, y era, a su manera, hermoso. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Mateo, atrayéndome a la conversación. Sonreí a mi nieto y a mi nieta, a la bebé que representaba nuestro futuro, a la librería que había crecido de la confianza y el respeto en lugar de la obligación y la codicia. Pienso, dije, que este es exactamente el lugar donde debemos estar. Muchísimas gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, suscríbete para no perderte ninguna. Deja un pulgar arriba si te ha gustado y comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantará leeros. Descubrid más historias en el canal. Hasta pronto.